El filósofo Byung-Chul Han, que este año ha ganado el premio Princesa de Asturias 2025 en el área de Comunicación y Humanidades, decía en su discurso que en la sociedad en la que vivimos, cuando alguien tiene una opinión distinta a la nuestra, lo llamamos enemigo. Y por eso hoy, en Verdades Incómodas, queríamos hacer un episodio especial donde hablamos de comunicación, porque si la comunicación es una herramienta muy poderosa que nos permite relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos, con los demás y cambiar nuestra concepción de la realidad, creo que se merece un episodio para hablar de cómo podemos utilizarla no para crear murallas entre las personas, sino para acercarnos a ellas. Y por eso tenemos una invitada maravillosa que se llama Carme Pujol, que ella es educadora emocional, es coach y conferenciante especializada en comunicación no violenta y que hoy nos contará en qué consiste esta técnica maravillosa. ¿Cómo estás, Carme? Pues un placer, muy agradecida de que me hayas invitado a tu podcast y muy emocionada. Hace tiempo que nos conocemos y yo he hecho formaciones contigo, pero hay algo que nunca me has contado, Carme, y es, ¿a ti la comunicación realmente te ha cambiado la vida? Wow, pues mira, la comunicación me ha cambiado la vida, pero a veces, no sé si te pasa que hablamos de comunicación y pensamos en el otro, ¿no? Me voy a comunicar con el otro, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo voy a responder? Y a mí me ha cambiado la vida empezando por el cambio de diálogo interno, ¿no? Empezando por lo que me he contado de nuevo o lo que me he dejado de contar. Y desde ahí, desde estas tomas de conciencia, desde esta conexión que me ha permitido el uso de esta herramienta, de la comunicación no violenta, puedo decir que me está ayudando a que mi vida vaya o esté más en coherencia con mis propios valores. Así que sí, sería un sí, me ha cambiado la vida. Cuando hemos llegado aquí en el estudio sí. de Lascrit, la productora de Lascrit, que además es una galería de arte, tú me has dicho algo, te has emocionado. ¿Qué ha pasado? Sí, la verdad es que es muy fuerte. Todavía me noto activa emocionalmente porque, a ver, te cuento un poquito. Yo hice un cambio de vida, ¿no? De vida profesional. Yo estudié Derecho y durante muchos años ejercí como abogada. Fui cambiando de lugares de trabajo, ¿no? Hasta que finalmente empecé a trabajar como abogada en una empresa, en una multinacional. Tenía lo que podemos llamar una vida estable, cómoda, económicamente hablando. Sí, tenía mis necesidades más que cubiertas. Familiarmente también tenía una vida estable. Y entonces fui madre, tuve mi primera maternidad. Es cierto, y ahora antes de pasar a lo que fue el cambio, el detonante, yo esta profesión la elegí desde esta ilusión que tenemos los jóvenes de qué puedo hacer. Yo en ese momento conectaba con el cambiar el mundo, ¿no? Con el ayudar, con esta cosa tan vitalista de los jóvenes. Y elegí Derecho, porque vengo de una familia muy más conservadora, una mentalidad muy científica, ingenieros, economistas, y Derecho me pareció lo más hippie que podía. Dentro de esa rama, ¿no? Me sorprende esta afirmación. Sí, la parte como más humanista, ¿no? Le pongo esta etiqueta, porque bueno, era cómo puedo conectarnos, cómo esta parte de más conexión con el apoyo, con el cuidado. Yo ya lo vinculaba, era una persona muy emocional, me consideraba un poquito la rara de la familia. Y me pareció que tiene una relación, ¿no? Claro. El derecho, la abogacía, con lo que haces ahora. Claro, realmente. mucha. De hecho, mucha. Pero en su momento, esa fue la estrategia que yo utilicé para cubrir esa necesidad como de contribución. La cuestión es que yo ya vi que aquello no iba por el camino que yo quería. Yo me fui formando en otras cosas paralelamente a mi ejercicio como abogada. Entonces fui madre de mi hija mayor. En estos momentos tiene casi 18 años. Y fue una maternidad que, de alguna manera, como me cayó un jarro de agua fría, porque cuando nos imaginamos ser madres tenemos unas expectativas determinadas, ¿no? Sabiendo que será lo que tenga que ser, pero digamos, mi hija de nacimiento nació con una alergia muy severa, muy, muy severa. Cuando insisto tanto en el severo, es porque ella reaccionaba por inhalación, por contacto, y sus reacciones eran con anafilaxias, ¿no? Es decir, una anafilaxia es un colapso del organismo. ¿Convulsiones corporales? No. Bueno, es un colapso que te puede llevar a la muerte si no actúas, wow. Si no actúas rápidamente, que quiere decir una inyección, ¿no? Una adrenalina. Entonces, ¿con qué sustancia, perdón? Con la leche.
con leche de vaca. La proteína de la leche, que está en muchísimos ingredientes, ¿no? Al final me hice experta, ¿no? En familia. Bueno. Claro. Entonces, esto que a priori puede parecer, bueno, claro, una alergia que hasta que no te toca no conoces exactamente, ¿no? Y no investigas. Claro, en este momento fue un shock que puso y que fue como el detonante de que yo pusiera en jaque todas las cosas que había hecho hasta entonces, que mi escala de valores diera un vuelco, que me planteara realmente si yo lo que hacía en esa empresa quería continuar haciendo toda la vida. Y que fue como lo que me impulsó. Siempre decimos que los hijos son los maestros, pero en este caso mi hija Martina es para mí la supermaestra, ¿no? Porque a raíz de esto me impulsó a tomar las riendas de lo que realmente quería hacer en mi vida, en gran parte para ayudarla a ella y también para sostenerme a mí en un principio. Porque yo entré en unos ataques de ansiedad y unas cosas que no me sostenían, ¿no? Porque al principio no sabíais que era eso, ¿lo descubristeis con el tiempo? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, lo descubrimos a los 4 meses. Yo me congelaba, me sacaba la leche, la congelaba y la guardaba, la congelaba y mi madre se la daba en biberones, ¿no? Pero un día se rompió la bolsa y entonces le dimos una leche de fórmula y ahí apareció el detonante, ¿no? Fue el detonante de su alergia. Entonces yo entré en unas montañas rusas emocionales, en unas crisis. Una de las estrategias que utilicé para intentar sostenerme yo y poder sostenerla a ella y al resto de la familia fue el yoga. Empecé formándome en yoga aquí, en este local, que yo no sabía que venía este local. Y cuando venía entonces veo la calle, veo el número, entro y me ha parecido una sincronía preciosa. Es como, ¡bah!, ¿no? He recordado porque aquí es un lugar al que tengo muchísimo cariño, que me ayudó a sostenerme. Finalmente me acabé formando como profesora de yoga, estuve ejerciendo durante un tiempo y a partir de ahí, a mí me gusta decir que pasé de vivir del derecho al revés. Porque ¡No, me encanta! Del derecho, literalmente, ejercí de abogada, y del revés, pues fue porque a raíz de esta circunstancia puse la vida del revés y empecé a buscar herramientas, técnicas, disciplinas, algo que me ayudara a sostenerme a mí y a mi familia. Y en todas estas estrategias, la educación emocional, la PNL, el acompañamiento respetuoso, ¿no?, a mi hija y a mi hijo, porque tuve otro hijo también, apareció también esta herramienta que es la comunicación no violenta, que me ayudó muchísimo a entender aspectos de mí y a relacionarme de otra manera. Por supuesto, con mi familia y con el resto de personas. Y a raíz de ahí, pues al final ha sido mi herramienta, ahora es mi herramienta de profesional, ¿no? Soy educadora emocional y sobre todo me dedico a esta herramienta, ¿no?, a impartir formaciones. Me encanta porque cuando has contado que realmente es aquí un lugar tan importante para ti, he pensado, bueno, quizás este lugar tiene una energía telúrica especialmente hecha para Karma o para otras personas de transformación, porque yo sé que esta es una de tus primeras entrevistas en un podcast, así que estoy muy contenta de que haya sido Verdades Incómodas este lugar donde tú das espacio a exponer esta herramienta que es tan importante para ti. Muchísimas gracias. Yo realmente pienso que no es casual. No, para nada, yo tampoco lo creo. Yo he hecho una formación contigo, Karma, de comunicación no violenta, y a mí una cosa que me sorprendió muchísimo, porque se habla de comunicación no violenta, que me gustaría que nos contaras de dónde viene, de qué trata, pero me di cuenta de que en mi vida diaria, y no solo en mi vida diaria, sino en la comunicación que hay en medios, en la comunicación política, en esa forma de estructurar la realidad del lenguaje que escuchamos y conocemos diariamente, ¿no?, había violencia, que yo no era consciente de ella. Sí. Y que tú, explicando, desgranando, ¿no?, nos dijiste, y ahí me di cuenta de hasta qué punto eso está siendo, no soy lo hiriente para el lenguaje que yo tengo conmigo, sino el lenguaje que puedo ejercer hacia otras personas o hacia mi forma de ver el mundo. Sí, totalmente. Efectivamente hay una violencia
que es, digamos, más visible o más patente, ¿no? Una agresión, ciertos insultos. Hay una violencia que es esta la reconocemos. Esta la reconocemos. Pero luego la comunicación no violenta nos habla de toda esta violencia que es más sutil, que de alguna manera también está, me atrevería a decir que normalizada, que es muy habitual, lo cual no quiere decir que sea natural. Pero es que sí la hemos normalizado. Lo habitual es todo lo que tiene que ver también con nuestra cultura, con nuestras creencias, con lo que hemos visto, lo cual, insisto, no es que sea natural. Por ejemplo, si un niño se cae, si mi hijo se cae, lo habitual, aunque por suerte esto está cambiando, pero lo habitual suele ser hasta ahora es no llores, no pasa nada, o no te enfades. Eso es habitual. Lo natural para mí tiene más que ver con qué es lo que mi emoción me pide, cuál es la necesidad de la cual me está hablando esa emoción, que sería en este caso acoger, abrazar, cuidar. Sin embargo, a veces nos hemos como disociado, ¿no?, de lo que es habitual y de lo que es natural. Y entonces hemos hecho como habituales expresiones o comportamientos o actitudes, que esta herramienta habla de que son comportamientos violentos, como puede ser, por ejemplo, minimizar, invalidar, el juicio, el famoso juicio, las comparaciones, el sistema premio-castigo, la exigencia, las generalizaciones. ¿Cómo sería una generalización? Bueno, pues es que todos los jóvenes son unos maleducados. Bueno, es que los jóvenes de hoy en día ya se sabe. Es que la sociedad está como está, todo está muy mal. Y es que los políticos. Entonces, cuando entramos en esas generalizaciones, que de alguna manera, ¿cómo diría? Yo creo que casi a veces lo hacemos cuando ponemos estas etiquetas, de alguna manera nos protegen, ¿no? Porque es como, bueno, si ellos son los malos, ¿no? Pues yo soy la buena. O sea, fíjate que en la sociedad está como muy polarizada, ¿no? Utilizamos mucho el bueno, el malo, lo correcto, lo incorrecto, el enemigo, el aliado, la víctima, el verdugo. Está como muy polarizado. Entonces, la comunicación no violenta intenta evitar todo este blanco y negro, porque el mundo está lleno de matices. Entonces, hablamos más de que si conseguimos, de alguna manera, lo que pretende la CNV es una filosofía de vida, ¿eh? A veces, cuando hablamos de comunicación no violenta, parecería que es un método de comunicación, y hay una parte que sí, hay un modelo con una estructura, que si quieres ahora hablamos, pero es mucho más que esto. La CNV es una filosofía de vida, es un paradigma, es una búsqueda de aumentar la calidad de conexión con las personas. Yo, si tuviera que resumir qué es la comunicación no violenta en una palabra, diría es eso, conexión. Yo busco la conexión conmigo y con el otro. Y para ello, su creador, que es el psicólogo Marshall Rosenberg, psicólogo estadounidense, que en los años 60 creó esta metodología. Y nos ofrece unas, digamos, más que pasos, a mí me gusta hablar de componentes, ¿no? Cuatro focos donde poner la mirada, que nos pueden ayudar a desactivar toda esta violencia que a veces existe en nuestras conversaciones, muchas veces de forma inconsciente. Yo me acuerdo que estaba leyendo el libro de Marshall Rosenberg y un ejemplo que él escribía que me impactó muchísimo, porque pensaba, trabajar con esta herramienta requiere de ser muy consciente qué cosas a mí se me activan cuando alguien hace algo o me dice algo, o incluso es violento conmigo, me insulta, ¿no? Para no seguir tirando de allí, porque él ha trabajado como mediador en conflictos bélicos y recuerdo que le explicaba que estaba dando una charla, no recuerdo qué conflicto era exactamente, pero era una región en la que él, por ser estadounidense, las personas que estaban allí lo empezaron a acusar de que era un asesino, porque sabían que las armas que las personas con las que están en conflicto de guerra tenían venían de Estados Unidos, ¿no? Sí, recuerdo. Y esa conversación supongo que estaba grabada y la transcribieron en el libro, pero es muy bonito ver cómo él, en vez de ofenderse por ese comentario en el que alguien le llamaba asesino, en vez de eso empezó a escuchar lo que había detrás de lo que esa persona decía.
cómo me dice, o sea, primero entender, porque eso era una generalización, después ver el dolor de esa persona, ¿no? Y qué realmente necesitaba esa persona. Y no recuerdo los matices intermedios de la conversación, pero sí que dice que al final una persona que en ese momento lo está insultando, al final de la tarde acabó invitándole a su casa a comer con toda su familia, ¿no? Y dices, me parece un ejemplo tan claro de como una conversación incómoda, algo que es un conflicto. Si sabemos cómo escuchar y cómo comprender a la otra persona, podemos darle completamente la vuelta para que sea un punto de crecimiento y de acercamiento entre las personas, ¿no? Totalmente. Para mí has dado en la clave, ¿no? Si sabemos escuchar. Si nos quedamos, escuchar, según la comunicación no violenta, es, y en este ejemplo que pones de Marshall Rosenberg, es ser capaz de ver, de hacer una hipótesis de qué hay detrás de ese juicio, ¿no? Cuando alguien me llama asesino, qué necesidades y qué sentimientos puede estar diciendo esa persona, puede estar sintiendo y necesitando, ¿sí? Que puede haber detrás de esa palabra que la persona expresa como puede con las herramientas que tiene en cada momento. Decía Marshall Rosenberg que el juicio es una expresión trágica de necesidades no satisfechas. ¿Qué quiere decir eso? Las personas tenemos necesidades, compartimos todos necesidades. Necesidades entendidas, como lo expresa la comunicación no violenta, es de una manera distinta a lo que a veces nosotros entendemos como necesidad. A veces necesidad nosotros lo entendemos como carencia, ¿no? Como me falta algo. Según el modelo de comunicación no violenta, la necesidad es la motivación interna, es lo que nos mueve a todos. Es esa energía de vida que compartimos todas las personas, son universales. Entonces, cuando conseguimos ser capaces de detectar desde el formato hipótesis, ¿puede ser eso lo que te pasa? ¿Puede ser? Claro, se abre un espacio de diálogo tremendo. ¿Cuáles serían esas necesidades? Las necesidades, hay unas necesidades que son más de abrigo, de calor, de alimentación, como básicas de subsistencia, digamos. Y luego hay un tipo de necesidades que podemos llamar más psicológicas, que compartimos todas las personas, como pueden ser de escucha, de libertad, de autonomía, de comprensión, de juego, de placer, de diversión. Todas estas necesidades las compartimos las personas de cualquier cultura, de cualquier religión, de cualquier raza. Pero fíjate que no nos han enseñado, creo, por mi experiencia personal y profesional, no estamos acostumbradas las personas a conectar con nuestras necesidades. Porque hay un paso previo para conectar con la necesidad, que es conectar con la emoción o con el sentimiento. Y claro, ¿qué educación emocional tenemos las personas? ¿Sabemos conectar con nuestras emociones? Yo creo que nos falta mucho recorrido, ¿no? Hablamos del analfabetismo emocional que predomina en la sociedad. Fíjate que muchas veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo estás? De hecho, está apelando a que me digas cómo te sientes. Pero no respondemos la pregunta. Yo creo que es la pregunta que más veces hacemos y que menos respondemos adecuadamente a la pregunta que nos hacen. Lo entendemos como un trámite. Realmente no sé si hay una intención veraz de saber cómo estoy. Claro, y en algunos momentos, por supuesto, esto puede ayudar, porque coloquialmente, yo soy la primera que puedo decir bien, ¿no? Puedo contestar con un bien, que es lo que acostumbra a responder la gente. Y esto nos puede ayudar socialmente porque, claro, si cada persona que te dice cómo estás, tú le expresas toda tu emocionalidad, no sé si podríamos funcionar muy bien, ¿no? Requeriría mucho tiempo. Y a la vez, si yo me pregunto internamente cómo estoy, eso sí que para mí es muy importante saber responder, darme el espacio y el tiempo para responder qué siento con la máxima, técnicamente le llamamos granularidad posible, es decir, poniendo nombre y apellido a la emoción. Porque según la emoción que yo sienta, me dará una información u otra a nivel de necesidades. Es decir, las emociones agradables me indican que tengo necesidades cubiertas. Las emociones desagradables me indican que tengo necesidades no atendidas o no cubiertas. ¿Cómo puede ser la rabia, la tristeza, el miedo? Exacto. Ahí podríamos ir tirando del hilo, por ejemplo, siento rabia. Bueno, primero darme el permiso para conectar con la rabia, y para ponerle ese nombre. Porque como te decía antes, a veces es como, no, enfadarse, uno no se puede enfadar, ¿no? Pues no.
Entonces, al final las emociones son como, a mí me gusta utilizar esta metáfora del salpicadero del coche, ¿no? Que estas lucecitas que se encienden, y las lucecitas se encienden ¿para qué? Si se te enciende la luz del coche, ¿tú qué haces? Atiendes, ¿no? Te tomas un momento para decir, esto es una información. Es una luz que yo conozco, se me enciende, no sé, el depósito de la gasolina, yo creo que ahí lo podría atender yo. Si es algo que desconozco, pues busco ayuda. Las emociones son exactamente lo mismo a nivel corporal. Son esas lucecitas que se encienden para avisarme de que me pasa algo. Si yo no me doy permiso para parar, de la misma manera que no puedo repostar en marcha, ¿verdad?, el vehículo, yo no puedo hacer esto en marcha, en esa vorágine en la que vivimos a veces. Entonces, es darme este permiso para parar, conectar con lo que siento y de ahí hacer la traducción a la necesidad. Siento rabia. Vale, la rabia, la información que me trae es que hay alguna dificultad, ¿no? Que hay algo que a lo mejor considero que es injusto. Vale, pues hay una necesidad, puede ser, de justicia. Entonces ahí voy haciendo la traducción con cada una de las emociones, con cada una. Tristeza. La tristeza me habla de una posible pérdida. Y entonces voy a traducirlo a necesidad. Lo voy a linkar con la necesidad. ¿Qué puede ser? ¿Qué necesito en esta ocasión? A lo mejor tengo necesidad de duelo, de dar un espacio a la pérdida y aceptar. Entonces, este trabajo, que es un proceso, requiere también su tiempo y tu toma de conciencia, ¿no? Me hace mucha gracia porque yo pienso, jolín, llevo años haciendo trabajo de educación emocional para comprenderme mejor, para ver, porque yo siempre lo digo, trabajo en comunicación porque ha sido mi talón de Aquiles, lo necesito mucho, ¿no? Pero me sigo dando cuenta que soy muy analfabeta emocional, o sea, he llegado al punto de cuando estoy irascible o cuando estoy muy triste, muy cansada, sé tener ese diálogo y preguntarme, pero realmente, ¿qué necesitas, no? Pero hay situaciones en que me es inevitable proyectar, evidentemente si hay cosas que necesitan un diálogo y comunicar al otro que necesitas, ¿no? Pero, por ejemplo, el otro día estaba con mi psicóloga y estaba muy enfadada por un tema. Y era un enfado hacia una persona, ¿no? Yo lo veía súper dirigido hacia una persona y no podía salir de ahí. Y cuando fui capaz de ver desde otro prisma, me di cuenta que lo que había ahí era una necesidad no satisfecha de darme espacio para mí en mi creatividad. Y en el momento en que conecté con eso y pacté conmigo ese espacio de lo necesito para mí, ya no sentía esa rabia. Entonces, pero necesita de mucha conciencia y a veces incluso que nos ayuden desde fuera, porque entramos en un bucle y es difícil, ¿no? ¿Verlo? Puede ser, sí. Y además, a veces, por ejemplo, yo utilizo en mis talleres, tenemos una lista, ¿no?, de sentimientos y necesidades. Y es fácil a veces desde lo cognitivo, o sea, como tenemos a veces este pensamiento mágico de que pensamos que si entendemos conceptualmente una cosa, pues ya la sabemos aplicar, nos pensamos que, vale, bien, ya la he visto, esta necesidad, ¿no? Y lo dejamos en algo mental. Y al final la necesidad es algo que cuando tú conectas, ¿no? Imagino que cuando tú pensaste, no, esto es lo que necesito, hay como un alivio, hay como como una sensación como de ligereza, de vale, es esto, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que yo conozco cuál es la necesidad, que aquí está para mí uno de los tesoros de la CNV, es que se despliega un mundo de estrategias de cómo yo puedo cubrir esa necesidad. Y fíjate esto, si lo llevamos al terreno de las relaciones personales, qué importante es. Porque decía Marshall Rosenberg, el conflicto está a nivel de estrategias, no de necesidades. ¿Qué quiere decir esto? Claro, las necesidades, como te decía, son universales y compartidas con las personas. Las estrategias son las acciones que yo hago concretamente para cubrir necesidad. Y ahí sí que puede haber un conflicto. Pero como no estamos acostumbrados a hablar a ese nivel de necesidades, nos quedamos en la acción. Esto me ha molestado y esto es lo que quiero yo, estas son acciones. Pero ¿para cubrir qué necesidad? ¿Me explico? Si bajáramos a ese nivel, la cosa tendría más probabilidades de entendimiento en la conversación. Pero no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Nos quedamos en la acción. Nos quedamos en un lenguaje de juicios.
No estamos acostumbrados a escuchar con lo que Marshall Rosenberg hablaba de orejas de jirafa. Él utilizaba las metáforas del chacal y de la jirafa. Entonces el chacal representa todo este lenguaje que él habla de la dominación, ¿no? Él habla de que estamos en una cultura de la dominación. Entonces la metáfora del chacal representa el lenguaje que nos desconecta, que nos separa de la otra persona. Pues lo que decíamos al principio, el juicio, la comparación, el querer tener razón, el no empatizar, ¿sí? La jirafa representa el lenguaje de la conexión, el lenguaje que pretende hablar de corazón a corazón, entendernos a ese nivel profundo. Al final, la CNV lo que busca es que podamos compartir nuestra vulnerabilidad. Lo que nos une a las personas son sentimientos y necesidades. Y fíjate que es algo que nos une y a la vez de lo que más desconectados hacemos. Como no tenemos esa conciencia de necesidades, a veces hacemos acciones, estrategias, que lo último que hacen es cubrir nuestra necesidad. ¿Me explico? Es como si yo tuviera mucha sed y como bocadillos de jamón, por muy de jabúo que sean, no van a cubrir mi necesidad de hidratación en este caso. Pues en todas otras, este tipo de necesidades que hablábamos, de escucha, de comprensión, de libertad, de cariño, las necesidades universales, si no afinamos y las detectamos, a lo mejor vamos dando palos de ciego y haciendo estrategias que no la van a cubrir. Totalmente. Yo creo que lo que he contado en algún podcast, pero a mí me pasaba, o sea, está tan desconectada en un momento de mi vida la necesidad de descanso que a veces la confundía con la necesidad de hambre. O sea, agotamiento. Total. No reconozco que necesito realmente reposo y cómo. O sea, a este nivel. Y también una cosa que me viene, y creo que nos puede pasar a muchísimas personas, es que a veces reconoces la necesidad, pero juzgas la necesidad. Porque quizás mi necesidad es de, yo qué sé, descanso, por ejemplo, hacer menos cosas, dar mi opinión sobre un tema, recibir más de lo que doy porque estoy muy acostumbrada a dar antes que recibir, yo qué sé, ejemplos. Pero cuando me viene, lo cuestiono. Y entonces ahí entras en la culpa. Claro. Y bueno, y cuando entras en esa espiral ya... Claro. Y fíjate que por mucho que intentes tanto la emoción como la necesidad, cuando tú intentas suprimirla, que es lo que tradicionalmente nos han enseñado, a no conectar, suprimirla de muchas maneras posible, ignorándola, anestesiando, abriendo la nevera, intentando no pensar, negándola, invalidándola, de cualquier manera, lo que estamos haciendo es que esta emoción al final se está haciendo más fuerte. Entonces, al final, la emoción es la puerta de entrada, ¿no? a la libertad, porque si yo abro esa puerta, entro y voy a la búsqueda de la necesidad que se esconde detrás de la emoción, ahí se me abre el abanico de posibilidades para recuperar mi bienestar y para recuperar el bienestar social. Fíjate que esta herramienta tiene un potencial transformador brutal. Si la gente tuviera conciencia, ¿no? Si tuviéramos todos conciencia de que compartimos estas necesidades y que son igual de importantes todas, esto nos podemos llevar a grandes conflictos o a conflictos cotidianos en casa. Si somos conscientes del compartir esa necesidad, fíjate lo que cambia las cosas, ¿no? Totalmente. Cuando estaba preparando el episodio, Carme, yo pregunté por Instagram a varias personas, me respondieron que si tenían alguna conversación pendiente, incómoda con alguien y realmente no supieran cómo abordarla. Entonces, me han dado algunos ejemplos y si te parece bien, los podemos comentar para ver cómo podríamos afrontar esa situación en la que seguro que muchas personas que nos están escuchando se pueden sentir reflejadas. Y así también comprenden cómo funciona esta técnica. Perfecto. Una de las preguntas era, una persona decía, tengo una conversación pendiente con las personas para las que trabajo, he pedido un aumento de salario y esas personas están tardando en contestarme. Entonces, no sé cómo situarme allí y me hace sentir incómoda. Vale. Me hace sentir no reconocida. Vale.
Aquí apunta esta persona ya apunta a cierto nivel de conciencia porque habla de una necesidad de reconocimiento escuchado, ¿verdad? Y de una emoción que es la incomodidad, ¿no? O sea, hay cierto nivel de conciencia. Me gustaría, antes de responderte, comentar varias cosas. Esto es muy tentador y me ocurre a diario en los cursos, el que las personas buscamos... La receta mágica. La receta mágica. ¿Qué digo en esta situación? ¿Qué puedo decir para que esta persona, en algunos casos, haga lo que yo digo? Para que mi hijo haga lo que yo digo. Para tener todo controlado y dominar la situación a la perfección, ¿no? Entonces, en estos casos, fíjate que podría ser, no quiero generalizar, pero podría ser que la intención de la comunicación no violenta no esté del todo integrada, porque la intención es conectar. Uh-huh. Conectar no quiere decir que la estrategia que tú prefieres en ese momento sea la que al final se va a dar a cabo, ¿no? Entonces, la comunicación no violenta nos da una estructura, nos da unos 4 componentes que para mí es muy útil en este tipo de conversaciones prepararte. O sea, para mí una conversación incómoda se prepara. ¿Cómo la preparamos? La preparas poniendo foco en estos 4 componentes de la comunicación no violenta, que son, primero, observar los hechos. Observar de una forma neutra. Esto ya me digo que puede ser un gran trabajo porque a veces pensamos que eso es neutro, que es la realidad, pero es nuestra realidad. La persona que tenemos enfrente ve una realidad distinta. Entonces, empezar la conversación, a veces yo siempre digo que las conversaciones mueren en el minuto 1. Se crea una barrera ya. ¿Por qué? Porque yo, si por ejemplo digo, bueno, es que nunca me haces caso. Es que como siempre quieres tener la razón, vamos a ver si ahora podemos hablar, porque no, como siempre tienes que querer la razón. Estas generalizaciones ya son los todos, los nunca, los siempre, son un clásico, ¿no? De crear esta barrera, ¿no? Decías tú al principio que Marshall Rosenberg decía, ¿no? Las palabras pueden levantar muros o abrir ventanas. Pues en algunos casos, al inicio de la conversación ya creamos un muro. Un muro en el que la persona, cuando utilizamos todos estos elementos que consideramos violencia en comunicación no violenta, la gente opta por 2 posiciones. Una es el ataque. Me defiendo. Hombre, que tú no me haces caso nunca. Pues anda que tú. ¿No? Esto ya lo conocemos, el ataque. Esto no es verdad. Esto no es verdad. ¿Cómo que yo? Si el otro día fuiste tú, bueno, ya están reproches y ya nos hemos olvidado de la conversación que queríamos tener. La otra posición puede ser la huida. Huida literal. Esto nos lo puede hacer, por ejemplo, un adolescente, según cómo, no lo recibo como un juicio, portazo y me voy. O huida metafórica. Yo estoy en una reunión de trabajo, a lo mejor elijo quedarme por miedo a las represalias, por lo que sea, pero me desconecto de lo que está diciendo esa persona, ¿vale? Entonces, esos juicios, esas expresiones que van muy cargadas de interpretación al inicio de la conversación, de evaluación, pueden generar esa primera barrera. Por tanto, la primera diferenciación sería observación neutra y juicio. Qué complicado hacer una observación neutra. ¿Cómo se haría realmente una observación neutra? Pues sería, voy a ponerte un ejemplo, en este caso un caso que digas, mira, es que siempre llegas tarde. La observación neutra es, hoy has llegado a las 8:15 en lugar de las 8. Es que no colaboras. El lunes colgué un documento en el Dropbox, hice una petición de que pusierais documentos. Es viernes, no he recibido ningún documento. O sea, es algo que, aunque esto no quiere decir que, por decirlo de esta manera, la otra persona lo recibirá de una forma... o sea, no sabemos, ¿eh? Lo que sabemos es que si empezamos desde el nunca me haces caso, del de siempre llegas tarde o el que no colaboras, empezamos desde el juicio o desde una observación que va muy cargada de nuestra emocionalidad, de nuestra interpretación, es probable generar barreras. Segundo componente, la emoción. Conectar realmente con tu emoción y con la emoción del otro. Yo siento, pero la persona que tengo delante también. Entonces es empatía hacia ti y empatía hacia mí. ¿Qué está pasando delante de esta situación? Y ahí de nuevo, ¿qué vocabulario emocional tengo? ¿Puedo poner palabra?
puedo validar, puedo darle espacio. ¿Sí? Evitar lo que llamamos, hacemos la distinción entre una emoción o un sentimiento y un pseudosentimiento, que esto, daría igual. ¿Qué es un pseudosentimiento? Mira, un pseudosentimiento llamamos en comunicación no violenta a expresiones del tipo, yo ahora imagínate que te digo, Mireia, me siento manipulada, me siento traicionada. ¿Por mí? Por ti. Yo te digo, me siento traicionada, manipulada. ¿Cómo te llega este mensaje? Que yo es algo que una acción que yo he ejercido sobre ti. O sea, te puede llevar como que te estoy culpando, ¿no? Uh-huh. Aunque utilizo siento. O sea, a veces utilizamos la palabra siento seguida de una palabra y pensamos que estamos expresando un sentimiento. Pero en realidad lo que estoy haciendo es juzgar a la otra persona. Es un pensamiento. Yo pienso que tú has hecho algo que interpreto una traición o una manipulación. ¿Y cómo podríamos decirlo de una forma que no fuera violenta? Vale, entonces? pues traduciendo esto, ¿no? Yo, por ejemplo, si te digo me siento traicionada, en realidad es un pensamiento, yo hago esta traducción interna. Y entonces me pregunto, ¿qué siento cuando pienso que Mireia me ha traicionado? Pues me siento triste, siento miedo, siento dolor. Me siento enfadada. Esto es lo que voy a utilizar para comunicar contigo. Porque imagino que para ti sería distinto, ¿no? Si te digo, me siento traicionada, así te digo, Mireia, cuando el otro día quedamos el grupo de amigas y yo no recibí ninguna llamada para quedar, hoy me dolió, me siento dolida, me siento triste, me preocupa. Para mí es importante, ¿no? Que tengamos la confianza, la conexión contigo y a lo mejor luego te hago una petición. Es quitar el es que tú de la ecuación. Claro, porque es que el es que tú significa que yo responsabilizo de mi emoción al otro. Y la idea es, yo soy responsable de mis emociones. El estímulo, hay muchos estímulos, pero la causa de lo que yo siento son, de nuevo, emociones cubiertas o no cubiertas. En este caso, yo me puedo sentir pues, todo lo que he dicho ahora porque la necesidad de conexión contigo o de confianza no la tengo cubierta. ¿Me explico? Uh-huh. Pero no sé, la acción a lo mejor tiene muchas otras explicaciones que yo desconozco. A lo mejor me estáis preparando mi fiesta sorpresa, no lo sé. ¿Me explico? Entonces, primer componente, la observación. Segundo, sentimiento. Tercero, necesidad, distinguido de estrategia, lo que contaba antes. Hay muchas maneras de cubrir una necesidad. A veces las personas nos aferramos a una. Y a lo mejor yo quiero que tú me escuches. ¿Eso es una necesidad? Bueno, la necesidad es la escucha. La manera como yo puedo cubrir esa necesidad, hay muchas maneras. Una es que me escuches tú. A lo mejor otra es, pongo a escribir, me doy autoempatía. Entonces, ver cómo yo puedo cubrir esa necesidad de muchas maneras, eso también me da mucha libertad. ¿Sí? Esta distinción es muy importante. Porque no estoy esperando que tú cubras esa necesidad. Claro. Que no significa que en una parte no espere eso de ti. Claro. Que también tiene que ver con el vínculo y que somos Exacto. mamíferos, pero no espero que tú seas la persona que tiene que satisfacer eso. Exacto. O sea, yo puedo esperarlo a nivel deseo y puedo puedo intentar pedirlo y va a ser mi estrategia favorita, ¿no? Todos tenemos estrategias favoritas, pero si voy con esa carga de que solo mi necesidad va a ser cubierta si tú me solo escuchas, por ti. Entonces tenemos muchos números de que esto acaba en una exigencia. Y en una relación tóxica, un poco. Por ejemplo, ¿no? Sí, que la otra persona lo reciba con una exigencia. Uh-huh. Fíjate, Marshall Rosenberg, hay algo que me gusta mucho, que es una pregunta que siempre hago en los cursos, y es, ¿tú has vivido alguna vez, has conectado con esa sensación de estar satisfecho, feliz, tranquilo, al cubrir la necesidad de otra persona, al contribuir a su bienestar? ¿Contribuir al bienestar de otra persona a ti te llena? Y no he encontrado una persona que me diga que no. Es decir, contribuir es una necesidad que tenemos todas las personas. Me atrevo a decir aquí todas, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, estas ganas de contribuir
yo creo que las perdemos cuando ocurre algo, que es que me exijan, que me fuercen, que me presionen. Ahí se nos pasan las ganas. Pero si yo soy capaz de comunicar desde esta manera que estamos diciendo, ¿no? Desde mi necesidad, desde mi sentimiento, y finalmente de hacerte una petición abierta al no, que es la diferencia entre petición y exigencia, pues ahí es más fácil que surja en esa persona receptora del mensaje también las ganas de contribuir. Cuando uno no siente esa presión o esa exigencia. ¿Me explico? Entonces, digamos que tú nos has dado los ingredientes de una receta y aquí cada uno pone quiero decir, aquí cada uno lo pondría con su propia historia, Sí. con esa conversación incómoda que Sí. tiene pendiente. Sería importante que siguiera estos pasos. Sí, pero muy importante esta estructura de los 4 componentes, hacerla, ¿cómo te diría?, en grupos de práctica, cuando estamos empezando. Ah, sí, hacer roleplays. Claro, pero hacerlo en práctica, es decir, la idea es poder integrar todo esto y una vez lo tienes integrado, soltarlo. Porque si no, y esto es una de las primeras cosas que te dicen las personas cuando empiezan a practicar la CNV, es, ostras, esto suena muy forzado, esto queda muy robótico, esto no es natural. Yo cuando empezaba, mi hijo me decía, mamá, ¿qué curso has hecho? ¿Qué te está pasando? ¿De dónde ¿Quién te ha lavado la vienes? cabeza? ¿Quién eres? Entonces la idea, pero bueno, porque estamos practicando, y al final esto es como aprender un nuevo idioma. Cuando aprendes un nuevo idioma, ¿qué haces? No hablas con soltura de entrada, ¿no? Pues ahora construyes una palabra, ahora otra, entonces esto es un nuevo idioma. Y como darnos el permiso también para, bueno, pues hablar este nuevo idioma, para mí idealmente, insisto, la CNV más ortodoxa, más clásica, más de libro, la hacemos cuando estamos estudiando en grupos de prácticas y cuando lo tenemos integrado, entonces vamos soltando y vamos poniendo el foco que en la conversación existan estos 4 componentes. O sea, me ayuda a poner la mirada en eso. Pero fíjate, yo diría que la magia de la comunicación no está tanto en las palabras que yo utilizo, sino en esa energía tan bonita que está detrás de las palabras cuando yo las digo con la honesta intención de conectar contigo. ¿Vale? ¿Tú crees que eso se percibe? Esto se percibe. Yo creo que se percibe cuando la intención es clara. Que esto solo lo puedes saber tú, ¿eh? Porque a veces es, no, yo quiero arreglar esto. Quiero arreglar ese malentendido y luego, si te haces esta autoescucha, ¿cuál es la intención? ¿Realmente quiero solucionar? ¿Estoy dispuesta a ver las necesidades del otro? ¿A empatizar con el otro? ¿O lo que quiero es que me dé la razón? ¿O lo que quiero es que sepa cómo me ha hecho sufrir? ¿Sí? Entonces, esta honestidad en tu diálogo interno a mí me ayuda mucho. Creo que es una gran clave. A mí me viene la pregunta de si la comunicación no violenta sirve siempre o hay circunstancias o personas con las que quisiéramos tener una conversación con la que esto no es posible. Y estoy pensando, por ejemplo, y también me he formado en comunicación, en todo lo que tiene que ver con negociación también. Y claro, es un ángulo a veces muy distinto, ¿no? Que tiene que ver con saber muy bien lo que quiere el otro, saber cuáles son sus necesidades, los pecados capitales de esa persona y a partir de allí utilizar la comunicación para conseguir aquello que tú quieres. Claro. A veces consigo aquello egoístamente y no me importa el otro. Para mí, evidentemente, lo equilibrado es consigo algo que es un win-win para los dos, ¿no? Claro. Pero, y también pienso que hay personas en las que yo a veces me lo pregunto, ¿no? He intentado tener conversaciones desde aquí que no me han funcionado nada y que a veces lo que me ha funcionado es dar una instrucción, o sea, no hacer ese mensaje de empatizar, sino una respuesta clara, directa, es esto y no doy paso a argumentación, porque no lo sé. Por eso me pregunto, ¿es siempre? ¿Hay casos en los que no se puede o no deberíamos o no es producente y no nos ayuda? Vale, yo te diría, como decía al principio, que la comunicación no violenta no solo... La comunicación es una parte, pero en realidad es una manera es un nivel de conciencia, es una manera de pensar, es una manera de sentir. Entonces, siempre tú puedes acceder a ese nivel de conciencia. Otra cosa es que la expreses
o no la expreses. No recuerdo ahora qué formadora es, una compañera, que dice, le he escuchado decir que los 2 primeros años, cuando empiezas con la CNV, es interna, es un trabajo interno. La comunicación es artesanal. O sea, en estos terrenos, comunicación, toda la parte emocional, 2 y 2 nunca son 4. Hay un montón de variables. Claro, y también me pregunto, o sea, puede ser que la otra persona esté familiarizada con esto, pero si no lo está, es un trabajo más complejo. Bueno, también buena pregunta. Es una pregunta que también formulan a menudo los participantes de los cursos, ¿no? Y si la otra persona no sabe, que es muy habitual, porque, a ver, a mí me encantaría, ¿no?, que como nos comunicáramos todos a través con este lenguaje, un lenguaje de vida, decía Marshall Rosenberg, pero no es la realidad por ahora, ¿no? Entonces, la idea es, si yo tengo estas herramientas y yo soy capaz de traducir lo que tú me dices, el impacto será distinto. Es decir, si alguien me dice, eres un egoísta, si yo tengo la capacidad de pensar, vale, esta persona está frustrada, necesita colaboración y se lo puedo devolver de alguna manera, vale, pues a lo mejor te hubiera gustado participar de esta decisión, que te hubiera pedido opinión y te estás frustrado porque no ha ido así. De alguna manera la persona se siente escuchada y reduce la intensidad emocional o la reactividad emocional. ¿Sí? Para mí, la comunicación no violenta, como ves, menciono, ¿no?, en muchos momentos las competencias emocionales, porque como educadora emocional creo que es una herramienta magnífica para aterrizar todas las competencias emocionales, ¿no? La conciencia, la regulación. Sí, es una herramienta muy completa en ese sentido. Pero implica, pues esto, ¿no?, que si la otra persona no es capaz, porque no sabe, porque no está disponible en ese momento emocionalmente, y yo tengo ese recurso, lo puedo ofrecer, lo puedo poner a disposición. Muchísimas gracias, Karma. Creo que las personas, bueno, es que sería muy complicado que con esto que nos has dicho se pudiera tener y ejercer esa comunicación, pero quiero decir que nos has dado una pincelada de toda esta técnica y que realmente tiene muchos matices y es lo que tú dices, lleva tiempo, y yo creo que es como que realmente cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver el mundo. O sea, yo cada vez estoy más consciente, por ejemplo, y pienso mucho en esta violencia que veo en medios, porque no paro de ver, por ejemplo, que sale una opinión, y con lo que ligaba de esta frase de Byung que he dicho al inicio, hay alguien que, o sea, es como tengo que estar en contra o a favor, no hay un punto medio, y alguien dice algo y lo ataco desde aquí, y todo el rato es como una pelota que va de un lado hacia el otro, y parece que solo hay esos dos conceptos, ¿no? Totalmente, y hay muchos matices, una escala de grises tremenda, y pasa pues por eso, ¿no?, por tomar conciencia de que esto existe, herramientas como estas existen, por practicar muchísimo. Decía Marshall Rosenberg que los 3 ingredientes para aplicar con éxito la CNV, decía, el primero es práctica, el segundo es práctica, y el tercero, pues ya te puedes imaginar. Lo mismo. ¿No? Lo mismo. Entonces, práctica, y también diría como mucha compasión hacia nosotros mismos, porque venimos de una cultura, lo decíamos al principio, que este nivel de violencia está normalizado, y desaprender tantos años de ese tipo de educación y volver a aprender este nuevo idioma, pues requiere su tiempo. Compasión con nosotros mismos, Compasión, ¿no? con nosotros mismos, muchísima, porque esto a veces observo culpa, ¿no?, en persona. Pues esto no funciona, no me sirve, no soy capaz, ¿no? Y bueno, vamos a ponerle tiempo, vamos a ponerle compasión, práctica y intención de cuidado. Y si tú en ese momento, pues bueno, has dicho una palabra que no te gustaría, una expresión, o a veces pasa que, no sé cómo decirlo porque me gustaría hacerlo de otra manera, pero sé que eso es como lenguaje violento según la comunicación no violenta, pero en ese impasse de esto no lo quiero decir y no sé cómo decirlo, ahí están pasando cosas. Estás tomando conciencia de que otra manera de conectar es posible, y eso ya creo que es un gran trabajo.
Karma, voy a decirte algo, y es que hace como 10 minutos que se me ha dormido la pierna, así que no vamos a cortar nada, pero yo me voy a quitar los zapatos y me voy a mover. Estupendo. Sí, sobre todo. Ahora diría, ¿cómo te sientes, no? Ahora es cuando... Me siento fatal, Dios mío. Está sosteniendo el dolor. Ay, gracias, Señor. Pues fíjate, aprovecho para decirte que la puerta de entrada a las emociones es la sensación. Y como estamos tan desconectados del cuerpo, si yo tomo conciencia, ostras, se me está durmiendo la pierna, estoy incómoda, ¿no? Pero a veces no te pasa que no escuchamos. No escuchamos cuerpo, no escuchamos sensaciones. Y entonces, pues, como te decía, ¿no? Vamos haciendo cosas que no cubren necesidades. Pero fíjate que yo estaba pensando, no cortes el flow, Mireia sigue ahí, pero es que la sensación incómoda era cada vez más creciente. Digo, pero vamos a ver, aquí incorporamos todo. Pues sí, pues es genial. esa autoconexión. Y eso que ha pasado ahora a nivel físico, en una conversación, es importante que también tomemos conciencia de eso, ¿no? ¡Wow! ¿Ha pasado eso? Siento incomodidad. ¿De qué me habla esta incomodidad? ¿Cómo me siento? ¿Hay algo más además de esta incomodidad? ¿De qué necesidad me habla? ¿Es ese trabajo, que por cierto necesita cierta pausa? El ritmo que llevamos hoy en día, digamos, no ayuda a eso. Es imprescindible para tener ese diálogo interno que después nos va a permitir el diálogo externo. Te quería comentar, Karma, muchas gracias, que el otro día, no sé si la has visto, fui a ver una película que se llama Los Domingos. No la he visto. De Alauda Ruiz de Azúa. La vi en tu Instagram, pero no la he visto. Te la recomiendo mucho. ¿Por qué estoy nombrando esta película? Explico un poco de qué va. Y es una chica que vive con su familia en Bilbao y van a un colegio religioso. Y es una chica adolescente, creo que tiene 16 años. Se llama Ainara, tiene 2 hermanas pequeñas y a su papá, y perdió a su madre cuando ella era adolescente. Perdón, cuando era más pequeña, ahora es adolescente. Entonces decide que quiere ser monja de clausura en unas colonias en las que va. Entra en una etapa de discernimiento. Y una cosa muy bonita de esta película, porque hay varios personajes y cada personaje tiene un papel distinto para ver cómo se da esa toma de decisión, ¿no? Luego está su tía con su marido y el niño. Digamos que el padre la apoya, están las monjas, el chico que la ayuda también a hacer la parte de discernimiento, y la tía, que es esa figura, ese personaje que, digamos, de una forma, porque no es nada difícil, ¿no? Porque ella no quiere que su sobrina entre en ese convento, ¿no? Intenta como abrirle posibilidades, enseñarle cosas, pero tampoco quiere ser muy dura en esa decisión, digamos, ¿no? De decirle, no, esto es una mala decisión, no quiero que esto pase. Entonces, es una película que cuando termina no hay un punto de vista, o si lo hay, ha pasado desapercibido. Tú no sabes realmente si la directora quería dar, porque pasan una serie de cosas, no voy a contar, ¿no? Sobre la decisión final de si hay una crítica o no. Simplemente es como un espacio abierto de diálogo. No le dice al público, es esta la decisión, ¿no? Hay una apertura a que la audiencia realmente tome sus propias conclusiones dentro de una realidad que es poliédrica y no deja nada cerrado, ¿sabes? No. Sí. Entonces no hay una interpretación sobre eso. Y me pareció muy bonito porque pensaba, es que el arte quizás es aquello que más nos acerca a mirar la realidad de esta forma también, de que puede ser de muchas formas distintas y que la escucha y la comprensión hace que tengamos una mirada más amplia y eso nos permite tener más criterio a la vez, porque cuando una película te da una solución clara, no te permite realmente elaborar ese criterio personal. En cambio, cuando no está, te lleva a hacerte preguntas, como en el caso de esta película, y eso es muy bonito. Es muy bonito. Y te escuchaba y conectaba con la palabra curiosidad cuando te escuchaba, porque la curiosidad, que es una palabra para mí muy asociada a las relaciones personales, a la comunicación no violenta, es esa emoción que me permite justamente estar abierta a qué puede significar, qué puede pasar, en este caso,
qué va a pasar, cuál va a ser la decisión final, pero en caso de las relaciones personales es ¿qué le está pasando? ¿Qué me está pasando a mí? ¿Cómo podemos buscar una estrategia que cubra necesidades de los dos? Buscar estrategias creativas. Y eso, si nos activamos esta emoción, la curiosidad, es posible. Y a veces la perdemos, creo yo que la perdemos. No tenemos curiosidad. Ya sabemos lo que tiene que hacer la otra persona o lo que tiene que decir, pues él tiene que, ¿no? Con la carga. La ponemos, no damos espacio a otras posibilidades. Entonces, para mí, esto que decías me lleva a esa apertura a la que hacías referencia, a esa flexibilidad, a esa curiosidad que creo que en las conversaciones falta. Damos cosas por hechas. Incluso a nivel peticiones, Mireia. A nivel peticiones, de entrada a veces ni pedimos. Damos por hecho que la otra persona lo tendría que saber lo que quiero. Pedimos cosas muy abstractas, poco concretas. O sea, incluso a ese nivel, para llegar a una petición, a veces hacemos verdaderas, no sé, pedimos cosas como muy ambiguas, ¿no? Entonces, no sé, creo que en definitiva esta palabra, la curiosidad, me gustaría que estuviera más presente, ¿no? en nuestras conversaciones, con más apertura. Incluso si una persona toma una decisión con la que estamos absolutamente en desacuerdo, ¿no? O sea, porque podemos tener valores muy distintos, podemos pensar cosas muy distintas, pero puede haber un respeto mutuo por la decisión. En la película es muy bonito ver cómo la tía de Ainara, por ejemplo, no quiere que entre en el convento. Piensa, es una mala decisión, ¿no? Claro. Incluso lo expresa, de decir, es que estas monjas están aprovechando de la vulnerabilidad de esta chica que necesita ese soporte emocional de la madre que le faltó, del entorno familiar que no le ha dado eso. Claro. Pero y cómo tener esas conversaciones. Sí. Y ahí ser capaz de ver qué necesidad cubre en esta persona, ¿no? Optar por esta estrategia, entrar como monja de clausura. ¿Cuál es esa necesidad tan profunda? Porque a veces también me gustaría decirte que cuando hablamos de conectar con la necesidad, y decías tú al principio, ¿no? Que a veces no es tan claro. Y es cierto, a veces podemos confundirnos, ¿no? Para mí es como, ¿sabes? Como una cebolla que le vas quitando capas. Pues tú a veces puedes decir, no sé, necesito que mi jefe me escuche. Necesito escucha. Muy bien. Porque necesito que mi jefe te escuche sería ya una estrategia, ¿no? Pero la escucha, necesito escucha por parte de mi jefe. Muy bien. Y luego le quitas capas a la cebolla. Bueno, ¿qué tendré? ¿Qué me dará? ¿No? Si logro esa escucha, bueno, pues comprensión quizá. Ah, vale. Es distinto, ¿eh? Que te escuchen, que te comprendan. Quitas otra capa. Bueno, ¿y si logro esa comprensión? ¿Hacia mí? Hacia mí, si me comprenden, ¿qué consigo? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, pues reconocimiento. Vale. He pasado de pensar que tengo una necesidad de escucha a una necesidad de reconocimiento, que es distinto. Entonces, ese tirar de la cadena, ¿no? Porque van las necesidades, a veces es como una cadena que voy tirando, ¿no? O esa cebolla que le voy quitando capas. Y cuando llegas al centro, dices, vale, es eso. Es eso, ¿no? Y te da mucho poder. Y también comunicar desde ahí, ¿no? Desde esta es mi necesidad y lo que decíamos ahora, ser capaces de observar la necesidad del otro. Porque ahí quizá te puedo entender más. Porque a nivel de necesidades te puedo comprender, porque probablemente yo esa necesidad tuya también la he tenido yo. Luego, ¿cómo cubrimos, cómo atendemos las necesidades de las dos? Pues vamos a ser creativos, vamos a buscar estrategias. ¿Cuál? No lo sé. Vamos a ser curiosos, vamos a ser flexibles, vamos a ver posibilidades, ¿no? Karma, muchísimas gracias. Un placer. Vaya masterclass, qué maravilla. Tenemos 3 preguntas en el podcast que hacemos las personas al final, que no sé si las conoces todas. 3, yo diría que una seguro, porque me la he preparado, he hecho los deberes. ¿En serio? Muchas veces las personas se lo preparan y a último momento sale una cosa completamente distinta. La pregunta, que ya sé cuál es. Vale, pues una sí, una creo que la tengo. La primera sería, ¿cuál es tu momento mala persona? Esta no me la he preparado. Claro, ahora mira, si pongo la lupa cenúbica diría, mala persona es una etiqueta, ¿no? ¿Qué quiere decir Mireia con mala persona? Para mí sería
que no cubre necesidades, ¿no? Que hacemos estrategias o optamos por estrategias que están no atendiendo necesidades. Con lo cual, si yo soy mala persona para alguien, sería que estoy optando por estrategias que dejan al descubierto necesidades. Me puede pasar en muchas ocasiones, claro que sí. Y me doy cuenta, fíjate que cuanto más me pasa eso es porque estoy más desconectada de mí, cuando estoy más cansada, con menos autocuidado, soy menos paciente, tengo más tendencia al querer tener razón más que al conectar. El autocuidado, que a veces se confunde con egoísmo, al final es una forma tremenda de ser generoso, porque cuando yo me cuido, me autorregulo, tengo más paciencia y activo todas estas cosas que estamos hablando, la curiosidad. Es que la curiosidad, la empatía, requiere de un esfuerzo energético Claro, y físico. claro. Si no lo tengo, Exactamente. no está para eso tampoco. Entonces, como a veces vamos descapitalizados energéticamente, Me estamos encanta. a cero, pues entonces para mí es el autocuidado y forma parte del autocuidado lo que llamamos autoempatía, que es ser capaces de parar y conectar con lo que siento y con lo que necesito. A mí eso me ayuda muchísimo a evitar mis momentos mala persona. Gracias, Karma. Y si tuvieras que tener una conversación incómoda con alguien que conoces, puede ser un personaje literario, alguien que no conoces, ¿quién sería y qué le dirías? Mira, he aprovechado esta pregunta porque esta sí que sabía que me la harías y he hecho un repasito de mis relaciones, lo he hecho como muy, muy real, ¿no? En mi momento actual. Y me alegra decir que actualmente diría que no tengo conversaciones incómodas pendientes. También, si esto me lo preguntas hace 3 meses, te hubiera dicho que sí. Tuve una con una amiga, una querida amiga. Y me ha llevado a pensar que estas conversaciones, para mí las más incómodas, son justamente aquellas en las que el vínculo que yo quiero tanto está en juego. Cuando el vínculo es potente, cuando me importa a alguien mucho, pues para mí más incómodo se me hace, ¿no? Entonces, también el ser capaz de darme cuenta de esto, de abordar la conversación cuanto antes mejor, porque a veces las conversaciones incómodas se van alargando y al final a veces llegamos al punto de no retorno. De sí, ¿cómo es muy es fuerte. eso, no? Es como pensamos no es tan importante, pero yo me doy cuenta de que hay como una carga, y lo digo porque me ha pasado en relaciones, hay una carga que sigue estando ahí y en el que la comunicación sigue estando afectada por todo eso que pasó. Y sin querer nos seguimos haciendo daño porque no hemos hablado de eso. Y llega un momento en el que siento que ya me he alejado tanto de ti que no sé cómo volver a ti. Eso es, totalmente. Eso le llamo eso, ¿no? El punto de no retorno. Estoy ya tan lejos y además en mi diálogo interno he retroalimentado tanto esa imagen de esa persona como lo que decías al principio del filósofo, ¿no? De la imagen del enemigo. Ya tengo esa imagen de enemigo que es muy como difícil o cuesta más de decodificar, porque ese diálogo interno ha aumentado los juicios, ¿no? Entonces, está muy bien, en mi opinión, ser prudente a la hora de tener esa conversación incómoda y pendiente, de no hacerlo cuando estamos reactivos, por supuesto. Es hacer ese trabajo, esos 4 pasos, estos 4 componentes, utilizarlos para preparar la conversación. Y llega un momento que esta conversación, ya cuando lo he preparado, es importante mantenerla. Sobre todo si valoras el vínculo con la persona. Eso es. Porque si no, corres el riesgo de que está tan tenso que al final... Y a la vez digo esto, y también por experiencia personal y profesional, la posibilidad de reparación, para mí está. Reparación, ¿no? Puedes volver a buscar ese vínculo. Muchas gracias, Karma. Un placer. Si tuvieras que poner una música o una banda sonora a esta conversación que acabamos de tener, ¿qué canción sería? Esta la tengo muy clara. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y además te la agradezco porque me lo he pasado muy bien estos días con mi lista de música, ¿no? O sea, había un trabajo previo de Sí, porque me ha encantado. Pero podría ser que hubiera sido otra distinta, ¿no? Pero
buscando algo que para mí es comunicación no violenta. Claro, hay muchas cosas, ¿no?, de las que hemos hablado que podían identificarse con muchas bandas sonoras, pero hubo un momento en que sonó en mi lista de favoritas una canción y de alguna manera no, pensé, es esto. Es esta. Porque fíjate, te voy a dar unas pistas. De mi época, un cantante muy famoso que ya desgraciadamente falleció de una manera trágica. Una persona de la cual se va a hacer un documental, creo que sale a final de noviembre, una persona muy conocida, de una familia muy conocida. ¿Te doy pistas? Ay, no sé. De la familia Flores. Flores para Antonio. Uh-huh. Era fan total en mi juventud. De hecho, creo que aprendí a tocar un poquito la guitarra para tocar sus canciones y elegiría la canción No dudaría. ¿Te suena cuál es? Sí, la conozco. No dudaría. No dudaría, y como te decía, la escuchaba estos días con gafas ceneúbicas y pensaba, refleja el espíritu de la comunicación no violenta. Habla primero de reconocer el daño que podemos hacer a veces las personas, consciente o inconscientemente. Habla de la reparación del daño y habla de esa elección consciente de adoptar estrategias a favor de la vida y de renunciar a la violencia. Para mí es como un himno a la comunicación no violenta y recomiendo a todas las personas que estén escuchando. ¿Sabes que tengo la melodía, pero no recuerdo la letra? Así que voy a escuchármela ahora. Hay una parte de mí que se lanzaría y otra que siente vergüenza y que no lo va a hacer. Pero... ¿Tú misma? No, seguro que cuando suene... Uh-huh. Lo entenderás. Si pudiera, todo lo que sentí, si pudiera... ¿Te acuerdas de esa? Uh-huh, si pudiera borrar todo lo que yo vi. No dudaría en volver a reír. Uy, qué vergüenza ahora. Esto tenía que pasar. Pues sí. Karma, ¿quién lo diría cuando te has sentado aquí esta mañana, cuando has entrado en este local que para ti fue un lugar tan importante pero tan distinto hace unos años? Totalmente. Que terminarías cantando en esta entrevista? Bueno, ahora mismo tengo un montón de emociones a la vez, esa montaña rusa emocional, muy agradables todas ellas, te lo digo, así que súper agradecida por tu... Un placer para mí. Gracias. Gracias, Karma. Un placer, Mónica. Y para las personas que nos estáis escuchando, como sabéis y siempre decimos, para crear relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas y hoy ha quedado más que palpable. Muchísimas gracias, un placer. Gracias.